Hola, bienvenidos. En este video aprenderemos a cambiar el tamaño de la fuente. Como sabemos, el navegador por sí solo le asigna un tamaño a nuestro texto. Este tamaño nosotros vamos a ajustarlo utilizando medidas relativas o absolutas. En este video abordaremos cuáles son estas medidas, pero para ello definiremos una nueva regla para representar la sintaxis de esta declaración. El selector se llamará selector. La propiedad que va a cambiar esta característica es font size. Vean que en esta propiedad no hay espacios. Estas dos palabras están separadas por un guión medio. Ponemos dos puntos, el espacio, aquí va a ir el valor, que se compone de un número mayor al 0, y sin dejar espacio, colocaremos la unidad de medida. Primero hablaremos de las medidas absolutas. Estas se definen en términos concretos y de manera medible. Entre ellas están el píxel, los centímetros, los milímetros, las pulgadas, los puntos y las picas. La primera que veremos es el píxel. Esta es la división física más pequeña de una pantalla. Los píxeles componen a cualquier imagen que nosotros vemos y van a depender de la resolución que ésta tenga. Quizás hemos escuchado la resolución HD, Full HD o 2K. Pues bien, pongamos el ejemplo de la resolución HD. Tengo aquí una imagen donde podemos verlo con mayor claridad. HD tiene una resolución de 1280 píxeles de ancho por 720 píxeles de alto. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera horizontal, nuestra pantalla se divide en 1280 columnas y de manera vertical en 720 filas. Entonces, las intersecciones de las columnas y filas crean cuadritos pequeños, formando así a los píxeles. De esta manera se representa cada resolución y aplica igual en todas las pantallas de los diversos dispositivos, aunque esto representa una variación en su tamaño porque los dispositivos tienen dimensiones diferentes y aunado a la resolución modificarían el tamaño de los píxeles. Pues bien, entonces esta medida la vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Pondré aquí un selector, las llaves y dentro de las llaves la propiedad font size, espacio, y bien, como ya mencionamos, ¿a cuánto equivale un píxel? Pues vamos a colocar 20 píxeles. Px sería la unidad de medida. Usaremos el 20 porque habitualmente el navegador Google Chrome asigna un tamaño de 16 píxeles a nuestros textos. Ese es el valor por default. Entonces, para que se vea el cambio, colocamos un valor de 20 píxeles. Bien, entonces con esto estamos indicando que la altura de nuestro texto sea de 20 píxeles. Vamos a aplicarlo dentro de un párrafo para ver los cambios. Tengo aquí un documento con dos párrafos. Voy a enlazar mi hoja de estilos. Al primero lo voy a dejar tal y como está y al segundo le pondré el atributo class para que puedan aplicarse los cambios y pondré el nombre del selector de clase que definí en mi hoja de estilos. Listo, entonces ya apliqué mi estilo, entonces voy a abrir mi vista previa dinámica. Podemos ver que ahora el texto es más grande que el anterior. Recuerden que se ve de esta manera porque es de acuerdo a la resolución de mi pantalla. Si la resolución de su pantalla es mayor a la mía, los píxeles serán más pequeños. Miremos un ejemplo. Entre más resolución tengamos, los cuadritos o píxeles serán más pequeños. En el primer caso tenemos una resolución de 1920 por 1080 y la otra tiene una resolución de 2560 por 1040. Entonces, de manera horizontal se dividiría en 2560 columnas y de manera vertical en 1440 filas. De esta manera se formarían estos cuadritos que serían mucho más pequeños que en la otra resolución. Podemos conocer la resolución de nuestra pantalla de la siguiente manera. En Mac iremos a Preferencias del sistema, en Pantallas, en la pestaña Pantalla y vamos a la sección de resolución. Seleccionamos Ajustada y aquí podremos ver qué resolución está aplicando en nuestra pantalla. Esta es de 1280 píxeles por 800 píxeles. Recuerden que los 1280 píxeles harán referencia a las columnas, el valor 800 a las filas. En Windows vamos a una parte libre del escritorio, haremos clic derecho, seleccionaremos la opción Configuración de pantalla y en la ventana que nos muestre localizaremos la sección de resolución. Bien, sigamos entonces con las demás unidades de medida. Estas son más sencillas de comprender porque son medidas que utilizaríamos en la vida real. Tal cual las definamos, van a mostrarse en nuestra pantalla. Yo ya las tengo aquí definidas en otro documento. Voy a copiarlas en mi hoja de estilos y vamos a ver cómo las aplicaremos. Entonces voy a ir a mi documento HTML y voy a crear otros párrafos más para aplicar estos selectores. Entonces ahora en estos párrafos voy a modificar los selectores para ver su función. Aquí podemos ver cómo está cambiando el texto. Esto es la representación de la unidad de medida en centímetros y nosotros habíamos definido que midiera 1 centímetro. La siguiente unidad es milímetros, entonces
Ahora podemos ver que el texto es súper chiquito. Esto ocurrió porque definimos que fuera el valor 1 milímetro. Entonces vamos a reemplazar este valor por 20 milímetros para que podamos percibir el texto. El siguiente es int y se refiere a inches o pulgadas. Y bueno, para comenzar voy a definir este selector en mi documento HTML. Así que pondré aquí el nombre de la clase, es int. Y veamos, recordemos que la pulgada tiene un valor de 2.54 centímetros, entonces eso es lo que va a medir nuestro texto desde aquí hasta aquí. La siguiente unidad es puntos y este equivale a un 72avo de pulgada. Este valor es muy pequeño, estoy haciéndole zoom a la pantalla y el texto casi no se percibe, entonces voy a reemplazar el valor de 1 por 36 puntos. Listo, así se vería. Entonces por último vamos a pasar a la última unidad, que es picas, y una pica equivale a 12 puntos. Y ahora podemos verlo de esta manera. Entonces estas son las unidades de medida absolutas. Ahora vamos a pasar con las unidades de medida relativas. Entre ellas tenemos em, Beaufort width, Beaufort height y porcentajes. Entonces vamos a comenzar por em. Vamos a definir una nueva regla para esta unidad de medida. Pongo la propiedad font size, 2 puntos y un em. Y bueno, pues esta unidad de medida no tiene una definición exacta. La unidad 1em equivaldría a la anchura de la letra M en mayúscula del tipo o tamaño de la letra del elemento donde se encuentre. Esto tal vez suene un poco complejo, pero bueno, recordemos que el elemento donde vamos a aplicarlo es un párrafo y este párrafo está dentro de otro elemento que es el elemento body. Entonces la medida de referencia que va a tomar aquí será la que tenga el elemento body, que en este caso pues serían los 16 píxeles porque nosotros no lo hemos alterado. Entonces va a depender del tamaño de la fuente que nosotros asignemos a ese elemento. Por ejemplo, si yo quisiera que este párrafo estuviera dentro de una sección, lo hago de la siguiente manera y ahora voy a colocar una nueva regla en mi hoja de estilos para definir que el tamaño de la fuente sea en pulgadas. Ahora vean, pues el texto mide 1 pulgada. Por tanto, todos los elementos y el contenido que yo coloque dentro de este elemento también medirán 1 pulgada. Entonces ahora si reemplazo los valores de la clase em por un 2, el texto ahora va a medir 2 pulgadas. Bien, por último también tenemos otras unidades que son Beaufort width y Beaufort height. Beaufort se refiere al área visible de una página web, es decir, a la ventana. Este valor varía según el dispositivo o las dimensiones de nuestra ventana. Vamos a definir al primero de ellos, que es Beaufort width. Usaré el selector .w, las llaves, y el valor será un Beaufort width. La unidad Beaufort width hace referencia al ancho de la ventana, así que un Beaufort indica un centésimo del ancho de la ventana. Ahora vamos a definirlo en un nuevo párrafo. El texto casi no se percibe, así que voy a reemplazar el 1 por 5 Beaufort width. Ahora sí, aquí podemos verlo. Y ahora veamos qué es lo que pasa si aumentamos y reducimos el ancho de nuestra ventana. Como ven, nuestras letras van disminuyendo de tamaño conforme reducimos la ventana y aumentando conforme la hacemos más grande. Pasemos ahora con Beaufort height. Este actúa de manera similar al anterior, pero su medida no es respecto al ancho, sino respecto a la altura de nuestra ventana. Voy a definir aquí un nuevo selector y dentro voy a poner la declaración font size 1 Beaufort height. Este valor indica que va a ser un centésimo del alto de la ventana. Vamos a comprobarlo ahora en un nuevo párrafo. Aquí lo encontramos. Tampoco se percibe, así que voy a reemplazar el valor que acabamos de colocar por un 10. Listo, entonces aquí lo tengo y esta unidad de medida va a hacer referencia al alto de mi ventana. Entonces, si yo pretendo aquí reducirle el alto a la ventana, mi texto se va a ir haciendo más pequeño. Si yo hago más grande mi ventana hacia arriba y hacia abajo, el texto se irá haciendo más grande. Por último, también hablamos de otra unidad de medida, este es el porcentaje, aunque conviene más utilizarlo para definir el ancho o alto de los elementos, de manera que lo explicaremos a detalle en otro video. Pues bien, entonces estas son las unidades de medida. Somos libres de utilizar la que más nos convenga, aunque lo ideal es utilizar las medidas relativas porque estas pueden adaptarse a las medidas del elemento que los contiene e incluso las medidas de los dispositivos. Esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.